Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio, programa de Radio F5. Yo soy Gabriela Piña y estaré conduciendo el día de hoy, pero por supuesto que no me encuentro sola, estoy acompañada de el panel de especialistas de Radio F5. Estamos con Ariel Flores. Ariel, ¿cómo estás? Ahí sí, que tenía el micrófono apagado, como la grabé. Bien, bastante bien. Nuevamente grabando temprano, nosotros acostumbramos a grabar en las tardes, llevamos 2 semanas grabando temprano, pero por lo menos nos ven con luz, así que en ese sentido bien. Me alegro. Tami, ¿cómo estás? Hola Gaby, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también, gracias. También nos acompaña Vanessa Marín. Vanessa, ¿cómo estás? Hola Liz, bien, gracias, aguantando aquí el madrugo, pero bien. Y por último, Amaya Vélez. ¿Cómo estás, Amaya? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Gaby? Muy bien también. Bueno, chiques, me alegro mucho de que todos estén bien. Espero que no estén con tanto sueño para comenzar el programa de hoy. Y bueno, este es un programa especial porque no va a ser un típico Actualizando el Medio en el que hablamos sobre temas de contingencia nacional, sino que vamos a hablar sobre un personaje bastante reconocido de la política chilena que ha estado en el foco de los medios de comunicación hace bastante tiempo, y hablamos de Joaquín Lavín. Así es, como decía, este personaje de la política chilena que ha tenido bastante protagonismo durante el último tiempo. Actualmente es alcalde de Las Condes y también es una figura política que figura en diversos sondeos como la carta mejor posicionada del oficialismo para las futuras elecciones presidenciales. Así que bueno, hoy estaremos hablando sobre Joaquín Lavín. Recordar que hace un par de semanas atrás hicimos un especial de Michelle Bachelet, que si usted lo quiere ver pueden encontrarlo en el capítulo 19 de Actualizando el Medio. Así que bueno, ¿por qué decidimos hacer un especial de Joaquín Lavín? Porque hace una semana atrás, el domingo pasado, Joaquín Lavín fue el primer invitado del programa Tolerancia Cero en su fecha de estreno, y en este programa, al ser consultado por la periodista Mónica Rincón si él se declaraba como socialdemócrata, comentó que sí. Por lo tanto, obviamente esta declaración causó mucho revuelo en el mundo de la política, muchas críticas, algunos lo criticaron, otros lo apoyaron, y en ese sentido mencionó que Chile necesita un gobierno de centro que incorpore muchos conceptos de la socialdemocracia europea. Y bueno, para empezar, Ariel, ¿qué nos puedes comentar sobre esta situación que se dio el domingo pasado? Más detalles de lo que significa ser socialdemócrata en Chile. ¿Y qué opinas tú al respecto también? Primero, más que hablar hoy día de Joaquín Lavín, porque dijo que era socialdemócrata, porque es un personaje para mí extremadamente particular. La ha hecho a todas, eso es lo más llamativo. La ha hecho todas, desde la dictadura hasta el día de hoy. Entonces, como lo enmarcamos en este contexto, pero la historia de Joaquín Lavín es algo súper interesante. Bueno, primero definir qué es la socialdemocracia, para la gente que no sabe. La socialdemocracia es como, en un marco capitalista, en un sistema capitalista, en un estado capitalista como el chileno, tenemos que un gobierno de socialdemócrata es el que busca como derribar las desigualdades sociales con una intervención directa en la economía por parte del Estado, ¿ya? Como sería el gobierno de Michelle Bachelet, como es el PPD, como la concertación, como lo vende la concertación, porque no vemos que no ha derribado las desigualdades sociales, pero como base es, en un Estado capitalista, es una intervención directa del Estado en derribar las desigualdades tanto en salud, educación y como los derechos básicos. Eso es la socialdemocracia. Y que Joaquín Lavín diga esto, ¿por qué remeció al mundo? O por lo menos la política chilena. Porque después todos salieron como Joaquín Lavín va a ser socialdemócrata, aunque se vista de socialdemócrata. No me acuerdo que dijo Fuad Chaín, pero algo relacionado con eso, criticándolo bastante, porque los grandes defensores de la socialdemocracia es la democracia cristiana.
como en su némesis, en los años 60-70, la democracia cristiana era uno de los grandes defensores de la socialdemocracia, diciendo como, loco, nosotros vinimos a determinar esto en la política chilena. Entonces, como vamos a ver más adelante, que Joaquín Lavín diga esto genera ruido, sobre todo si es un candidato de la UDI, que la UDI es lo más alejado de la socialdemocracia que existe. Ellos son defensores del Estado capitalista neoliberal. Entonces, ahí se va a buscar cómo Joaquín Lavín va a salir jugando con esto. También dijo en Tolerancia Cero que Chile necesita un gobierno de centro. Y es como, no sabemos si necesitamos un gobierno de centro. Y bueno, si es que lo necesitamos, no es con Joaquín Lavín a cargo. Entonces, ese es el tema. Como esta frase de que ahora Joaquín Lavín se puede considerar socialdemócrata, deja como este movimiento por la definición de socialdemocracia. Como una persona que busca derribar las desigualdades sociales a partir de la intervención directa del Estado en la economía. Y ahí vamos a ver que él era un Chicago Boy. Entonces esto no tiene ni pie ni cabeza por ningún lado. Pero bueno, Joaquín Lavín, para mí, bueno, una de las como grandes cualidades que tiene Lavín es el tema de la comunicación. Es muy buen comunicador. Tiene un equipo comunicacional pero excelente. Y aquí creo que se le cayó, por lo mismo. Porque él era como la reinvención de la derecha post estallido social, con guiños más 2020, podríamos decir, como un poco más actualizado, dándose cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Hace que esto sea como, ya, sé que no estoy hueveando. Así como en buen chileno y como se ve en Twitter, por lo menos, es como loco, no esto, aquí te caíste. Como realmente esto no te lo vamos a creer. A diferencia de las otras medidas, son otras como declaraciones que estaba dando. Incluso decir que iba a votar por el apruebo, que estaba de acuerdo con el retiro del 10% y cosas por el estilo. Pero que Joaquín Lavín sea socialdemócrata me hace ruido, me hace mucho ruido. Hay una cosita también, chiquitita, de lo que decía el Ariel, que es que haya dicho que es socialdemócrata, ponen aprietos también a la misma derecha, porque Joaquín Lavín es el único candidato que está mejor repuntado, o la figura que podría ser una alternativa presidencial para el bloque de la derecha actualmente. Y esta situación como que genera polémicas de pucha, si es de centro, si es socialdemócrata, cómo va a ir por la derecha o cómo va a ir por la UDI. De hecho salieron, la Jacqueline Van Rieselberghe igual no estaba muy de acuerdo con lo que dijo, pero tampoco quieren condenarlo tanto, porque eso significaría que haya más división aún en la derecha. ¿Y qué va a pasar con un futuro candidato? Porque ¿quién más tienen? Tienen a muchas más personas. Evelyn Matei. Salió, claro, salió en el también, titular Que salió hoy día, de hecho. de las últimas Hoy noticias, día diciendo sí, Sí. voy de candidata a la presidencia. Bueno, va la también competencia. valga destacar también que Joaquín Lavín no está como candidato presidencial. Solamente lo estamos sacando por conclusiones porque está en la cima de la encuesta, está dando guiños muy claros, pero muy claros, pero no es como lo que dijo ni Carter ni Matei, que dicen: Evelyn Matei, 2 puntos. Sí, punto. Voy a la candidatura de la presidencia. Joaquín Lavín no ha dicho eso, pero es lo más posible. Es lo más probable. Así que, por lo menos, a lo que estamos grabando este capítulo, Joaquín Lavín no es candidato a la presidencia. Es algo importante a destacar. Así es. Vane, tú en esta misma línea, ¿qué nos puedes comentar sobre esta situación o quizás algunas de las reacciones que hubo en el mundo de la política tras las declaraciones de Joaquín Lavín? Sí, en verdad, primero, como dato curioso de lo que mencionaba el Ariel, que es como un buen comunicador, esta figura de Joaquín Lavín, el dato curioso vendría siendo que alcanzó a estudiar periodismo. No alcanzó a terminar la carrera, pero estudió periodismo. Y bueno, ahí la dejo. Y con respecto a todo esto que digamos, agitó el escenario político durante la semana, a mí me hace mucha gracia, en especial como el conflicto que están llevando dentro de la misma UDI con Lavín. Como bien mencionaba la Tami, también está esta figura de Evelyn Matei, en donde ha tenido varios encontrones, digamos, con Lavín. Y parte de lo que él menciona respecto a, digamos, estos encontrones es que durante una entrevista que se le hizo el día jueves, mencionó que sé que en mi sector esto me acarreará puros palos. Y así fue efectivamente. Tuvieron muchas, digamos, riñas
tuvieron ahí un conflicto, según informan algunas fuentes, en sus grupos de WhatsApp, en donde compartían, digamos, miembros con la Evelyn Matei, en donde quizá qué cosas se dijeron no entraron en detalle, pero Evelyn Matei generó que Evelyn Matei se saliera del grupo, y posteriormente a eso, Lavín también se saliera del grupo de WhatsApp. En realidad, les digo que me hace gracia, porque esto me recuerda muy a, no sé, como las peleas de curso que tenía en mi liceo, así como me salgo del grupo y déjala embarrar. De hecho, una de las cosas que él dijo al momento de que se salió fue: chao amigos, no se dejen desinformar, prefiero no ser parte de esto, un abrazo, así como ahí la dejo nomás. Y bueno, en realidad eso es lo que me hace gracia respecto como a esta dinámica que están llevando. Como presidenta del partido UDI, la Van Rieselberg, que me cuesta decir su nombre, no ha optado todavía por tener como posición dentro de esta disputa que está dentro del mismo partido con Matei y con Lavín, porque claramente no le conviene. Lavín, como bien dice Lariel, hasta el momento va como, entre comillas, candidato presidencial, no es seguro. Ahora recién nos enteramos que Matei va como candidato presidencial, pero no es algo que a ella le convenga, entendiendo la división que hay por dentro de la UDI. Entonces, eso, igual, parte de una de las cosas por las que la misma presidenta ha hecho gran como, no sé si escándalo es la palabra, pero ha demostrado su descontento, es con la aprobación de Lavín, o el apoyo en realidad al retiro del 10% de las pensiones, acción que como UDI estaban totalmente de desacuerdo. De hecho, llevaron a varios parlamentarios de la UDI al Tribunal Supremo por traición a los principios de la colectividad. Entonces, no sé, como que claramente deja su postura ahí Van Rieselberg, pero se nota que no está decidida a irse en contra de Lavín, no le conviene al partido, ya está muy lambar. Entonces, eso. Amaya, ¿tú qué tienes para agregar en esta conversación respecto a la situación de Joaquín Lavín como socialdemócrata? ¿O tu opinión sobre esto? Bueno, para mí la política siempre ha sido como, me lo he imaginado siempre como un tablero de ajedrez, una jugada muy estratégica a la hora de armarse, y definitivamente pienso que Joaquín Lavín es como la ficha jugadora de la derecha, como bien dijo Ariel hace un rato. Lo que busca este hombre, yo creo que es como ganarse el cariño de la gente mediante reformas, como lo ha hecho con la comuna Las Condes, bueno, más adelante vamos a ver un poco, yo creo, las medidas que ha inmerso dentro de esa comuna. Y bueno, lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente en realidad es la palabra, pero se han generado ciertas contradicciones dentro de sus mismos discursos. De hecho, durante todos estos años ha pasado por tantas cosas. Estoy leyendo sobre él y leí que en un momento se había proclamado bacheletista aliancista. Así que, wow, me impacta mucho. Pero en ese sentido me gustaría destacar una frase que dijo Claudia Hayes, que es cientista político, y que dijo: creo que es un poco creíble que él diga que es socialdemócrata, porque él es una persona que pertenece a la UDI, que fue fundador de la Universidad del Desarrollo y además fue decano de la Facultad de Economía de esa universidad. Es cercano a Christian Larroulet, que es un ideólogo tanto del gobierno como de libertad y desarrollo. Y todas estas instituciones son conocidas por su pensamiento más hayekiano, cercano al neoliberalismo y a la idea de un Estado mínimo, y no a una política de corte más keynesiano de un Estado más activo como son los sociales demócratas. Además, aparte, hay que recordar que escribió el libro La Revolución Silenciosa, que habla, retrata e idolatra lo que es las políticas económicas del neoliberalismo, del libre comercio, y que está basado en la ideología de Milton Friedman, de los Chicago Boys. Eso. Sí, también para agregar otro punto que me llamaba la atención es como su relación con el tema de los Opus Dei, que me dio risa porque claro, leí esto en un principio
y después lo relacioné con todo el tema que salió de la socialdemocracia, y en una nota que hizo Bio Bio, en el que entrevistó a varios politólogos, una de ellas, que era doctora en ciencias políticas de una universidad de Estados Unidos, que se llama Javiera Suárez, comentó que la socialdemocracia tiene que ver con los derechos progresistas, por ejemplo, los derechos reproductivos para las mujeres con temas de diversidad sexual, que la socialdemocracia está comprometida hoy con las sociedades diversas, multiculturales, y eso claramente choca con esta cercanía de Joaquín Lavín a este grupo Opus Dei, que, como bien sabemos, es bastante conservador en ese sentido. Fue un dato que me llamó bastante la atención. Ariel, ¿querías comentar algo más? Sí, ya que estamos en el presente, no olvidemos también una candidatura independiente. No lo descartemos como opción. Es verdad, él es de la UDI y es uno de los fundadores del partido. Siempre se ha camiseteado con esta instancia, pero quizás divisiones y conflictos con la actual presidencia, y como decía Lavane, que con sus propios militantes, que un personaje que divide bastante, hace que quizás su sed de presidencia, recordar que se ha postulado ya 2 veces a la presidencia de nuestro país, y es la más concreta, la actual, pueda irse con una candidatura independiente. Así que no lo descartemos. El otro día estuvo Joaquín Lavín bueno, después de esa declaración que había de socialdemócrata, trataron de llamarlo de todas partes para preguntarle por qué había pasado con él nuevamente, y estuve viendo la entrevista que le hicieron en el matinal, se me olvidó el nombre, de Chilevisión, y el eso matinal le de preguntaba lo mismo que Chilevisión. decía el Ariel. Se llama el matinal de Se llama el Chilevisión. matinal de Chilevisión. Qué ingenioso nombre. Y le decían qué pasaba, por qué seguía en la UDI, por ejemplo, con ideas que eran mucho más cercanas a la izquierda o al centro o a la nueva renovación nacional. Y por ejemplo, le ponían ideas de, ¿usted no ha pensado en, por ejemplo, crear un nuevo partido político? ¿No ha pensado en postularse independiente o simplemente salirse de la UDI para mostrar una campaña más honesta? Porque ¿qué pasa? Que se han visto tantos cambios de Joaquín Lavín desde la dictadura, un Chicago Boy, ferviente defensor de Augusto Pinochet, y después las campañas presidenciales se fueron alejando, después bacheletista aliancista, hay cosas que generan desconfianza. Entonces da la sensación, por ejemplo, de qué va a pasar si él llega a gobernar. O sea, puede cambiar de parecer en cualquier momento. ¿Qué va a pasar cuando esté gobernando? Entonces, ahí está el tema, no sé, de Joaquín Lavín. Aún no es candidato presidencial oficialmente, como lo decíamos, pero sí yo creo que le vendría bueno una definición política, porque siento que la UDI no responde a todo lo que él hace como alcalde. Siento que tiene una perspectiva mucho más social, por lo menos ahora, que la UDI como partido, nada que ver, así 0%. Entonces le vendría harta falta, yo creo, una definición política a Joaquín Lavín si quiere ir fuertemente por lo menos a competir por una presidencia. Sí, con respecto a lo último que hizo la Tami sobre las medidas sociales que igual ha implementado dentro de Las Condes, que es su comuna de la cual es alcalde, como dentro de las opiniones que se generan por sus acciones, Jadwe también ha valorado mucho su accionar como alcalde, sobre todo con lo de las viviendas sociales que implementó en Las Condes. Entonces, claro, da para interpretar como bien dice la Tami, ¿qué estáis haciendo en la UDI? Si ni siquiera tus principios van por ahí. O sea, se supone, porque en verdad, como si me preguntan personalmente, yo no le creo. Yo creo que es solo postura como estrategia política. No creo que alguien que levantó, digamos, casi una campaña, fue a Londres por pedir que liberaran a Pinochet, ahora se haga el socialdemócrata. No. Y eso me hace gracia. Ahora están como en Twitter abierto, que le están poniendo un nuevo apodo, el camaleón de Chile, una cosa así, como que Sí. cambia mucho de personaje, de piel. Entonces como, bueno, eso. Mira, por lo menos ya acá hemos dicho bacheletista, Chicago Boy, socialdemócrata, Opus Dei,
Pinochetista. Ya, dijimos 5 Lavín distintos. ¿Y cuánto? ¿30 años? Ya, Igual con respecto, pequeña acotación nomás, respecto a lo del Opus Dei, en una página que se llama, ¿cómo se llama? JoaquínLavinPresidente.cl. No, Sí, no, yo también la leí. Joaquín Lavín. Mencionan que, claro, es parte del Opus Dei, pero yo creo que, aparte de que es una página promoción a, como, digamos, la apertura mental que tiene, entre comillas, Lavín, intenta como hacer esta, como pulirlo un poco de la derecha y hacerlo un poco más, digamos, centro. Nombran que es parte del Opus Dei, claro, pero también se involucró mucho en la religión católica y que como parte del Opus Dei tiene un cargo que no recuerdo cómo se llama, supernumerario, si no me equivoco, que es como una rama del Opus Dei en donde los que participan no son tan tradicionalistas, tiene otra palabra que no es tradicionalista, conservador, y que ellos sí, claro, se pueden casar, como que las diferencias entre sexos no son tantas, independiente de como que una corriente ideológica, una corriente religiosa súper conservadora, es como, digamos, un poco más liberal esa área. Pero eso. A mí me gustaría agregar algo que se me vino a la mente mientras estaban hablando ustedes, y es que hace poquito tuvimos que leer para historia un libro, bueno, parte de un libro, que habla sobre cómo funciona la política. Y ese libro hace mención del ciclo político, precisamente. Y dice que hay 2 tipos de ciclos políticos, y el primero me recordó mucho como a Lavín, porque yo soy más partidaria de lo que dice la Vane, que es como, para mí esto es como un juego realmente, y es una careta lo que está haciendo Lavín. Entonces me recordó mucho el ciclo político que hace referencia a la perspectiva del ingenuo, que dice que los gobiernos practican una política económica expansiva antes de las elecciones, con el fin de mejorar el nivel de actividad económica. Y esto lo hacen, bueno, en los periodos preelectos, entonces cuando ya son electos, cambian el sentido de sus políticas. Y esto como que me hace sentir que podría ocurrir con Lavín. Eso quería acotar. Es que sí, pero no. Yo siento que hay algo que es súper importante, que es, y algo que siempre se tiene que tener en consideración en política, sobre todo en Chile, que es el conglomerado político. Por ejemplo, ahora tenemos 2 candidatos UDI, que es Evelyn Matei, bueno, diría 3, que es Evelyn Matei, Carter y Lavín. Lavín como quedándose por ese lado. Y según ustedes, como el candidato, como la persona más UDI de estos es Evelyn Matei, como desde su perspectiva, y además Carter también es como alcalde, igual tiene medidas mucho más cercana a la derecha, pero no es un líder carismático, y no va a salir. Entonces ahí va también el tema, si es que sus propios candidatos, o militantes, mejor dicho, sus propios militantes van a votar por Joaquín Lavín UDI, porque no está con las perspectivas de la UDI. Ese es el tema. También es una cosa súper importante, porque si Lavín se sigue vendiendo como socialdemócrata y que es de centro, y la UDI tampoco lo respalda, de decir como sí, tenéis razón, Joaquín, sale la Van Rieselberga de decir, te banco completamente, tenemos que ser un gobierno de centro. No va a decir eso. Incluso se vio con la posibilidad de votar a prueba, cosas que la UDI no deja. La UDI dice, nosotros no vamos a dejar que militantes de nuestro partido hagan campaña por el apruebo. Entonces, si tenemos una derecha que todavía se mantiene firme, ¿creen que sus propios militantes vayan a votar por Joaquín Lavín? Incluso Joaquín Lavín puede quedar fuera en primera vuelta, en el primer proceso electoral. Entonces yo, por lo menos, yo me la juego más con una candidatura independiente. Yo creo que se va a salir de la UDI para solamente poder ganar, y creo que podría ser lo mejor que nos puede pasar a Chile. Bueno, no sé lo mejor, pero un daño menos malo. Es lo menos malo que nos puede suceder, porque mira, imagínate, y yo siempre lo he dicho, si Joaquín Lavín va por la UDI, gana. Yo lo digo, si Joaquín Lavín se tira presidente, gana, porque no hay ningún otro peso político. Y ahí nos pasaríamos porque decir, no, se acabó el gobierno de derecha. ¿Y quién está ganando la encuesta? Joaquín Lavín.
Entonces, ¿por qué estamos hablando de Lavín? Por eso mismo. Porque es algo que es muy extraño, muy llamativo, que no cuaja en nada. Como no es UDI, pero la gente igual confía en él. Venimos de un estallido social pensando que podía ser un gobierno de cambio, pero mantenemos el candidato que está liderando. Es un candidato de continuidad y de una continuidad mucho más cercana. Para mí es mucho más derechista que Sebastián Piñera. Entonces, para mí yo tengo muchas dudas respecto como al futuro. Y si es que es una careta, creo que no le puede funcionar dentro de sus militantes. Como tiene que ponerse un poco más firme, si no, no va a salir como candidato a la UDI y se tira de independiente. Sí, en ese caso yo no creo que vaya como independiente a diferencia del Ariel, yo creo que sí o sí va a ir como UDI porque la derecha está arriesgando mucho. Con Matei no hay el mismo apoyo, o sea, sí, obvio que parte de su sector la debe apoyar, pero no es lo mismo que todo lo que ha creado, como ya, yo creo que en un año ya que va Lavín con los matinales, mucho más. obteniendo votos. ¿Cómo, Ariel, que no escuché? Mucho más tiempo, desde que salió alcalde de Las Condes. Claro, la campaña partió hace rato, aunque todavía no lo dice, la campaña partió hace rato. Entonces, yo creo que van a presionarlo, lo van a presionar mucho, lo van a retar, porque vaya por la UDI, porque, como les decía, la derecha está arriesgando mucho, no tienen una figura tan fuerte como lo ha sido todo este tiempo Lavín. Las encuestas ni siquiera mencionan a Matei, según lo que tengo entendido. Entonces, eso, no van a dejar que la UDI se la arriesgue con todo lo que viene y con todo lo que va a implicar también la ganada de la prueba en el próximo plebiscito. Entonces, eso, yo creo que también va a ir la presión por parte de los empresariados. Y quería como comentar, yo creo que parte de la estrategia política, porque no sé si decir la nueva mirada que tiene Lavín, más o menos como hacia el centro y para allá, se debe mucho a la figura y al rol que ha cumplido junto con el profe Vidal, con Francisco Vidal. Entre paréntesis, pueden ir a ver la entrevista que hizo la Tami al Instagram, donde habla como del conflicto mapuche, entre varias otras cositas. Pero volviendo al tema, yo creo que se afianzó de eso. Saben que el profe no se va a tirar a las presidenciales. Lo mencionó en algún momento, pero no hubo nada seguro ahí. Y eso, yo creo que es pura jugada política. Como lo han visto son tan amigos, con sus villancicos y todas las cuestiones. Yo creo que como parte de donde comparten conversación, igual el profe ha jugado ahí un rol bastante importante y Lavín se está aprovechando de eso, claro. Ahí quería, algo que me llamó la atención de lo que dijiste, Vanes, fue de que la UDI lo podía presionar, como para que, porque como decíamos, es la figura que lleva mucho tiempo haciendo una campaña presidencial indirecta, y llega a la gente, es carismático, tiene ideas que son llamativas para las personas, ideas renovadas. Pero me preocupa algo, o sea, yo digo ya, pongámonos en la situación de que va como candidato por la derecha, por una alianza que se forme entre ciertos partidos de la derecha y vaya como candidato presidencial. Me pregunto cómo va a ser su gobierno, porque, no sé, lo presionarían mucho, tendría que adecuarse a algún estilo, porque ¿qué tipo de ministros va a tener? O sea, tendría que tener un ministerio más evópoli, que es como la parte derecha tranquila, pero también tenemos que considerar que la UDI en sí, con la presidenta Jacqueline Van Rysselberghe, tiene un peso así, que reclamó en un momento cuando Piñera, en el primer cambio de ministerio del año pasado, dejó fuera a algunos de partidarios de la UDI. Entonces yo digo que si bien a lo mejor puede ir por la derecha y es el candidato que a lo mejor podría ganar por la derecha, siento que el gobierno en sí de Joaquín Lavín sería un caos. Me imagino qué va a pasar, o sea, para allá, para acá, que sí, que no, apruebo, rechazo, no, de verdad que no me lo imagino, no puede. Para mí Lavín no está en la derecha, no puede seguir ahí, lo encuentro como no lo puedo conectar, no puedo. Y hay un factor muy importante, sobre todo lo que dice la Tami, por una declaración de Van Rysselberghe esta semana. Estamos dispuestos a generar una alianza política para las municipales con el Partido Republicano. Lo cito. Entonces,
Si ahí se crea una nueva alianza, entra nuevamente el Partido Republicano, el partido liderado por José Antonio Kast, ahí se genera mucho más caos dentro de Chile Vamos. Para mí ahí se quiebra Chile Vamos. Se separa de... porque está dispuesto Jacqueline Van Rysselberghe con la UDI. Pero Renovación Nacional y Evópoli lo veo muy lejano que vayan a aceptar una alianza política entre ellos. Entonces también se puede generar un nuevo quiebre ahí. Y ahí tendríamos candidatos por separado, porque no nos olvidemos de RN y Evópoli, porque funcionan con primarias. Entonces los candidatos de RN y Evópoli compiten contra los de la UDI y ahí se saca un candidato único entre la derecha. Entonces no olvidemos de Mario Desbordes, que también ha ido punteando, ha ido manejando, ha ido haciéndole el gallito. Quizás no tanto en las encuestas, pero sí en una eventual campaña puede funcionarle. Puede funcionar súper bien, estamos igual lejos. Recordar que tenemos un plebiscito entre medio. Entonces hay muchas cosas importantes a considerar que el espectro político hace que se mueva. Por ejemplo, esta nueva alianza que se podría generar, que el Partido Republicano entre o se aliade con la UDI, creo que ahí va a ser una victoria gigantesca del Partido Republicano de pasar de un partido chico, muy muy chico, si incluso ni siquiera es partido como tal, porque no tiene los militantes necesarios, si la memoria no me falla, tendría que buscarlo bien, pero va a pasar a ser aliado de uno de los partidos con más historia y más grandes de Chile. Entonces, ese espectro, si es que se une a UDI con el Partido Republicano, imagínense José Antonio Kast, líder autoritario, golpeando la mesa, con Joaquín Lavín, más tranquilo, más parsimónico. Yo solamente quiero verlo de puro morbo, ¿no? De puro morbo como periodista, pero al futuro del país, venga. Bueno, definitivamente pueden pasar muchas cosas. Esperemos que lo que sea que llegue al gobierno sea bueno para Chile y no quede la embarrada. Bueno, yo creo que ya vamos a pasar a un poquito hacer como una especie de mini recorrido por la carrera política de Joaquín Lavín, porque ya hemos mencionado varias cosas como de su biografía personal, de su vida personal, de sus inicios y sobre sus distintos pensamientos que ha cambiado durante su historia. Bueno, empezando por la dictadura, porque durante la dictadura militar de Augusto Pinochet y con solo 26 años, Joaquín Lavín fue designado decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción. En ese tiempo también escribió el libro que mencionó La Amaya, si no me equivoco, una revolución silenciosa, en el cual apoya el sistema económico de Augusto Pinochet. Y algo muy, muy importante que también se mencionó es que trabajó junto a Hernán Bucci, aplicando en el país un modelo económico de libre mercado y neoliberal implantado por los llamados Chicago Boys, que como les decía ya mencionaron. Y bueno, Joaquín Lavín formó parte de este grupo, que era un grupo de estudiantes de la Universidad Católica, que se formaron en Chicago bajo la tutela de Milton Friedman, creo que eso sí, así se dice, aplicando sus enseñanzas, como decía, durante la década del 70 y 80, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Quiero preguntar si tienen más información para agregar con respecto a el rol que tiene Joaquín Lavín en la dictadura. Tami, ¿algo que agregar con respecto a esta etapa de Joaquín Lavín durante la dictadura? Bueno, sí, como decías tú, Gaby, Joaquín Lavín fue un funcionario de la dictadura, en cierta forma. Trabajó principalmente en el Ministerio de Economía. Ahí fue forjando también el modelo neoliberal de economía que se implantó en Chile. Hay que tener en consideración que Chile, de cierta forma, fue el experimento. En Chile se implantó ese modelo neoliberal de las ideologías de Milton Friedman, un economista, y se implantó en Chile, se probó en Chile y de Chile salió para el mundo. Entonces los Chicago Boys, de la mano de Joaquín Lavín, que estuvo ahí muy muy inmerso en ese mundo trabajando con Pinochet, marcaron de cierta forma una historia en la economía del mundo en general, que principalmente trata de quitarle las garantías al Estado fundamentales, un Estado garante tanto en derechos sociales, salud, educación, y se privatizaron muchas cosas, se privatizó la educación.
Y ese fue como el principal logro de Joaquín Lavín. Y de ahí, bueno, claramente siempre fue un apoyo directamente a Augusto Pinochet. Durante ese periodo también, como mencionabas tú, publicó un libro en 1987 que era La Revolución Silenciosa. Tenía una relación muy cercana con Pinochet. Entonces su trabajo ahí fue demasiado importante en lo que es economía. Ahora, una cosa que me llama la atención mencionar dentro de esta área es que Lavín, después, cuando iba a ser candidato presidencial, bueno, ya me salté mucha historia, pero cuando iba a ser candidato presidencial, un año antes, esta campaña fue en 1999, ahí ya estábamos sin dictadura. Pero en el 98, un año antes, había hecho este evento que era el Acto por la Dignidad, defendiendo a Pinochet, que estaba detenido en Londres. Hizo un acto siendo el principal organizador afuera de la Pumanque en 1998. Y en 1999 se estaba postulando a candidato presidencial y ahí como que se desprendió ya de hecho un poco de la dictadura y de hecho hizo un llamado a las personas, si es que tenían información sobre las violaciones a los derechos humanos, que por favor se la dijeran. Y Joaquín Lavín, hasta ahora, que se reconoce pinochetista y que participó en la dictadura y que también hizo una campaña por él, sí, participó ahí, dice que en ese momento no tenía conocimiento de todas las violaciones a los derechos humanos que se hacían y que si él hubiera sabido no hubiera apoyado de tal forma a Pinochet. Entonces, como que, ¿a qué voy con esto? A que ya en el 98, 99, en un año, ya estaba tratando como de desprenderse un poco de eso y estaba como ocupando otra fórmula súper populista para llegar a la pantalla, a la presidencia, con tus sueños son mis sueños, pidiendo información sobre si alguien tenía información sobre las torturas de la dictadura, que se la dijera. Entonces, como que para ver ese cambio político o quizás el corte populista que tiene Lavín en sus discursos generalmente, pero principalmente la dictadura, fue asiduo al Ministerio de Economía y estuvo full apoyando al dictador Pinochet. Podríamos escribir un gran libro con todos los cambios de Joaquín Lavín, la verdad. Bueno, siguiendo como la línea cronológica, muchas gracias también por la información. Joaquín Lavín, posterior al retorno a la democracia y mientras militaba en el partido de derecha Unión Demócrata Independiente, la UDI, en las elecciones parlamentarias de 1989 se presenta como candidato a diputado, que finalmente no logra quedarse como diputado. Posteriormente, en 1992, es electo alcalde de Las Condes y en 1999 renuncia al cargo para postularse como presidente de Chile, que como sabemos tampoco ganó. Luego, después, en octubre del 2000, se postuló como alcalde de la comuna de Santiago, que finalmente obtiene el cargo. Y en octubre del 2004 no se repostula como alcalde para prepararse para su segunda campaña presidencial del año 2005 como candidato único de la Alianza por Chile, la UDI y la RN, y hace una campaña política bastante dura. Y bueno, luego, tras su derrota, se aleja temporalmente de la política y retoma activamente sus clases de profesor en la Universidad del Desarrollo. En octubre del 2007, como bien mencionaron anteriormente, Joaquín Lavín se declara bacheletista aliancista, una denominación que fue bastante criticada por su conglomerado, algo similar a lo que sucedió esta semana. Y el 9 de febrero del 2010 fue nombrado ministro de Educación del gobierno de Sebastián Piñera, que fue un cargo que asumió el 11 de marzo de ese año para posteriormente pasar a ser ministro de Desarrollo Social. Y bueno, quería parar en este punto porque creo que es importante hablar un poquito sobre su rol como ministro de Educación y todo el contexto que tuvo que enfrentar en esta época. Amaya, ¿qué nos puedes contar con respecto a la gestión ministerial que tuvo Joaquín Lavín en el Ministerio de Educación? Bueno, antes de... Perdón, porque voy a cambiar un poquito la estructura, pero es que quería comentar algo de la dictadura.
es que quería comentar el libro, este libro tan tendencioso que sacó, y es que, bueno, no fue el único texto que escribió. Si no me equivoco, hubo dos más, o por lo menos los más conocidos, que uno retrata como el perfil de Miguel Kast, quien es el hermano de José Antonio, y también sacó otro libro con el título El enriquecimiento de las personas en Chile. Y me quería detener en este punto porque acá en Interferencia tengo la paginita abierta y hay unas buenas frases que quiero destacar, que acá nuestro personaje de hoy en día, Joaquín Lavín, habló respecto a lo que vendría siendo la dictadura. Estoy buscando, que se me perdió la frase. Lavín, en la revista Cosas, aseguró que el presidente Pinochet no se tranza ni se negocia. En la misma entrevista le preguntaron de qué manera ha influido en usted pertenecer a Opus Dei, a lo que él respondió: ha influido mucho porque la idea central del Opus Dei es tratar de ser cada vez mejor, más santo. Quería como tocar este tema en realidad, porque me pareció como un poco, no sé, creo que son como detalles que no hay que olvidar, que esto mismo se engloba como a lo que estábamos conversando antes, que en realidad Lavín tiene como un pensamiento igual bien gremialista respecto a cómo debería funcionar la política económica en Chile, que vale destacar que se refiere a un estado subsidiario, y le dijo a La Tercera que Chile debe ser elogiado en el exterior, no solo por sus logros económicos, sino también, eso lo dijo, Andrés Alamán, que Chile debe ser elogiado en el exterior no solo por sus logros económicos, sino también por sus avances políticos, haciendo énfasis a que el texto que había sacado Joaquín Lavín, el de la Revolución Silenciosa, no era como gran cosa, y el mismo Francisco Vidal, que era de quien estábamos hablando previamente, se refirió también al texto durante ese tiempo, que fue como igual fue un bestseller, se vendió harto, y tanto en traducciones de español como en inglés, y Francisco Vidal dijo que era una lectura, un libro poco importante. Dijo que con la lectura de dicho texto se corrobora la certeza que el modelo político económico impuesto en los últimos 14 años ha fracturado nuestro país. El Chile del señor Lavín, producto, en verdad, de una revolución no tan silenciosa. Es el país de la minoría que coexiste con el país de la mayoría silenciada. Eso quería agregar porque sentía que realmente era importante de destacar, sobre todo de una persona que estuvo tan, como decía la Vane previamente, que fue el Joaquín Lavín, fue a Londres, así como a que sacara al presidente. Así que eso. Emperador le decía Lavín. Emperador. En su gran discurso, que es tan popular en verdad, cuando exige con la mano izquierda, por cierto, que le devuelvan a su emperador, a su general. ¿Alguien iba a hablar? Ya. Y bueno, respecto a eso mismo, que quería como por acá tenía alguna otra frase, pero creo que la perdí, así que voy a buscarla mientras tanto si alguien quiere decir algo. Estamos dejando demasiado enaltecido a Joaquín Lavín. Yo siento que Joaquín Lavín no es un personaje tan relevante en este tiempo. Como en los tiempos de la dictadura hay personas mucho más relevantes. Por ejemplo, como decía la Gaby, el ministro de Economía Nambucci, el Chicago Boy por excelencia es José Piñera. El que hizo el sistema de la AFP, Lavín solamente colaboró, fue como el joven Joaquín Lavín, el más joven de estos personajes que estuvo ahí metido. Perdió una elección de diputado,
solamente fue como, incluso estuvo de editor de economía del Mercurio, es decir, en la dictadura no hizo nada. Para mí, como solo se dedicó a escribir, le fue bien con la venta de libros, pero están diciendo, no, si está ahí al lado de Pinochet. No, incluso recordar que en el 92, cosa que nosotros vimos en la década de las comunicaciones, estaban los jóvenes de RN, que era Matei, Alamán, Piñera y Espina, que estos 4 personajes eran los que estaban llamados a hacer el cambio de la derecha, y ellos iban por la derecha para enfrentarse en el 92. Lavín ahí estaba siendo recién un alcalde de Las Condes cuando Matei, Piñera, Espina y Alamán estaban siendo candidatos presidenciales porque eran senadores y ya estaban consolidados. Entonces Lavín solamente tuvo un repunte cuando fue alcalde de Las Condes, y que incluso, un dato súper importante, que es no menor, que en las elecciones del 2000 es la primera vez que la Concertación no gana en primera vuelta. Antes, Frey, Elwin, y me falta... Sí, Frey y Elwin ganaron con 60% de votos, y Lagos se pega un bajón bastante feo, que en primera vuelta tuvo 47.95%, y Lavín tuvo 47.51%. No alcanza a ser un punto porcentual de diferencia. Entonces ahí recién podemos ver un repunte de Joaquín Lavín como personaje político, porque se generó relevancia tanto siendo alcalde de Las Condes como después que fue alcalde de Santiago y de ahí para adelante. Pero en dictadura para mí Joaquín Lavín fue un personaje más. Si salía en la foto con Pinochet fue porque él lo pidió. Entonces siento que es un personaje importante, pero actualmente no sé si en dictadura hizo tanto. Yo le dejaría un poco el perfil. O sea, claro, es que yo creo que es como importante destacarlo, realmente no porque haya hecho como un cambio o haya sido realmente su rol relevante en esta dictadura, pero es importante destacar como para ver su transición, creo yo. Sí, obviamente, que estuvo. Claro, eso, por ejemplo. Que participó. Claro, estuvo en el encuentro de la cima de Cerrillos de Chacarillas, sí, en 1977, como dijo la Vane, lo de Londres, entonces igual son cosas que marcan, y hay que saberlas igual. Sí, no, es súper relevante que estuvo, pero me acuerdo que defenderlo así como, no, que era súper amigo de Pinochet, no. Siento que él tuvo un repunte actualmente, que la figura de Joaquín Lavín nunca estuvo tan potente como ahora, a diferencia, por ejemplo, de Piñera, que en el 92 fue un furor. Si no fuera lo del Banco de Talca, él hubiera salido presidente, o si no hubiera pasado el Piñera Gate, también hubiera salido presidente, o por lo menos le hubiera competido un poco más a Frey o como el conglomerado de la Concertación. Entonces Piñera siempre ha estado presente y ahora logró salir presidente, y 2 veces. Pero Lavín ahora actualmente es su mejor momento político, y a pesar de haber pasado por el 2011 con el tema de la Revolución Pingüina, no Pingüina, movimiento estudiantil de gratuidad, para que vayamos a ir anexándolo con este momento de la historia. Exactamente. Sí. Así como la Gaby había preguntado en un principio, que yo me fui para otro lado, perdón. Claro, pues fue ministro de Educación en el 2011. En 2010 empezó. Empezó el 2010 y el 2011 renunció para después ser parte del nuevo Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Bueno, ahí Gabriela estaba preguntando como que en qué podría aportar yo, y realmente la información que tengo es que lo primero que tuvo que hacer Lavín cuando entró como ministro de la cartera fue que el presidente le había pedido que los 1.250.000 estudiantes que quedaron sin clases gracias al terremoto volvieran a sus escuelas. Y esta meta fue cumplida por el nuevo ministro en ese entonces. Y bueno, igual dentro de su proceso ministerial él fue como súper criticado, que un poquito la embarrada, de hecho, como bien decía Ariel, con la Revolución Pingüina, porque el ministro inició su gestión provocando diversos enfrentamientos entre la ANEF y la CONFECH. También estaba el colegio de profesores que estuvo como bien inmerso en esta problemática, porque
Lavín se había negado a suspender la evaluación del CIMSE y la evaluación docente. Ahí, bueno, también hubo como cierto problema porque el ministro en aquel entonces, Joaquín Lavín, decidió como despedir a varias personajes del Ministerio de Educación, debido a que según él eran como muchísimas personas las que estaban trabajando ahí. De hecho tengo por aquí una frase que dijo, habló defendiendo la decisión de reducir la planta del personal del ministerio, aduciendo la duplicidad de funciones, el exceso de burocracia, los programas mal evaluados, la presencia de profesionales que no se justificaban y que el año previo a ese se habían realizado 425 viajes al extranjero, lo que en conjunto generaba un despilfarro total actual del gobierno que estaba desempeñando. Eso por mi parte, o sea, bueno, igual tengo más información, pero para no alargarme y que los chicos también ahí comenten. Sí, Tami, tú en ese sentido, ¿qué nos puedes complementar respecto al rol que tuvo Joaquín Lavín en el Ministerio de Educación? Antes de hablar, creo que la Vane quería agregar una cosilla. La vi levantando la mano. Perdón, Vane, no te vi. No, era una acotación que como denominada Revolución Pingüina era solo para el 2006, para el 2011 se le denominó perdón, movilización estudiantil a secas, si no tengo mal entendido. Entonces, como para que generar la aclaración ahí, que Lavín fue ministro de Educación durante la segunda, digamos, este movimiento estudiantil tan grande, fue casi tan grande como la Revolución Pingüina, para el 2011, no para el 2006. Y eso, para que sigan después agrego más. Bueno, entonces para agregar un poquito, igual yo no sé qué ustedes opinan respecto a la prueba CIMSE, cabros, pero les quería comentar que este ministro en esa época anunció 3 nuevas pruebas de CIMSE, 2 de las cuales fueron tomadas en el año 2010, que era la de inglés y la de educación física. Y el tercero era llamado CIMSE TIC, que se tomó durante el periodo del año 2011. Sí, con respecto a eso mismo, como explicar que finalmente la controversia de que y como la crítica que se le hizo a Lavín desde los estudiantados como ministro es que esto recién había pasado con lo del CIMSE, que se le pidió que volvieran los chicos a clase y todo, y se negó a cancelar el CIMSE, siendo que recién había sido el terremoto hace unos pocos meses. Entonces, por ahí va la crítica, porque, digamos, hay un descriterio súper grande, al menos a mi juicio, de hacer volver a los chicos a rendir el CIMSE, sino que la PSU también, en un año súper conflictuado, como bien escenario se podría repetir ahora, onda, como exigirle a los cabros que den la PSU, que probablemente es lo que va a pasar. Perdón, la nueva prueba que ya no se llama PSU, pero no recuerdo nada. Pero eso, como bien decía la chiquilla, parte de la crítica después con esta movilización en 2011 fue justamente por sus conflictos de interés, que es algo que mencionamos al iniciar el programa sobre su rol como fundador de la Universidad del Desarrollo, donde él era como, digamos, fundador económico también de la Universidad del Desarrollo, y que estuviera como ministro de Economía, como que ahí, claro, habían conflictos de interés, y los chicos en ese entonces, estos grandes nombres de Camila Vallejo, George Jackson, le reclamaron esa posición como ministro de Educación, así como, loco, no vamos a dejar válido tu postura, siendo que sabemos que tenía ese conflicto entre medio, y lo desvalidaron por completo como intermediario de todo el proceso que estaban llevando a cabo los chicos con el gobierno y sus demandas. Bueno, respecto a eso, o sea, a lo de los colegios, por ejemplo, también estaba como, Lavín buscó hacer hartas reformas. Me acuerdo que leí por ahí que había incentivado como esto de subir las horas de matemática y de lenguaje en los colegios. Eran como... Hoy no me acuerdo cuántas horas lo quería subir, pero en base a eso querían bajar las horas de historia. Y ahí quedó también la embarrada con los profesores de historia y con diferentes facultades de historia de diferentes universidades también se vieron involucradas en eso. Sí, hay hartas cosas relevantes de comentar de este proceso.
Primero que todo, Joaquín Lavín era un ministro. También recordar de que estaba a cargo de un presidente. ¿Y quién era ese presidente? Sebastián Piñera. No exculpemos de responsabilidad, sobre todo a una presidencia que hace que se mantenga todo este conflicto. Yo encuentro que lo más relevante de Joaquín Lavín en este proceso era lo que decía Lavane, el tema del conflicto de interés que se podría generar como fundador de la Universidad de Desarrollo, que es una universidad privada que defendía el tema de la educación de mercado, que era el gran conflicto en ese entonces, que era el tema de la gratuidad universal, educación gratuita y de calidad. Era un movimiento más secundario, universitario, más que un movimiento escolar como era el 2006. Ahí estaban metidas las universidades y es algo súper importante de destacar. Entonces siento que Lavín ahí estuvo, y más encima estuvo muy poco en el conflicto. El que estuvo más presente era Harald Beyer. Harald Beyer era el gran ministro que incluso salió por una acusación constitucional y él fue el que ardió las cosas, pero Joaquín Lavín en este proceso era el intermediario parsimónico, que es una gran característica de él y siento que es lo más importante de esto. El que quería sentarse a negociar, pero como está bien, pero no. Es como, ya, está sí, tienen razón, pero no vamos a ceder. Y eso hizo que se calentaran los ánimos y después llegó Harald Beyer a golpear la mesa diciendo, no, ustedes están hablando puras tonteras, váyanse. Y eso generó que se caldeara todo y se explotara el movimiento social. Entonces, él le tocó el inicio, pero no fue no fue alguien que hizo que esto se detuviera, sino esta característica parsimónica, que es su gran característica, es que es el tema de ser un ente negociador, ser alguien tranquilo, pero que no cede. Entonces siento que esa es la gran característica que podemos destacar de este proceso, de decir, negociemos. Él estaba muy dispuesto a negociar pero que no daba su brazo a torcer, producto que estaba en un gobierno que defendía la educación de mercado. Piñera ha dicho, la educación es un bien de consumo. Entonces también se enmarca en un contexto de un gobierno de derecha que solo hizo estallar todo esto, unas discusiones que se generan en asamblea, que con rostros como Jackson, Boric, Vallejos, Cariola, que ahora están en el Congreso, se generara este movimiento social, pero no hay un gatillante, por así decirlo, que era como, ya, esto hace que nosotros vayamos a manifestarnos a las calles, pero Lavín, pues lo que puedo destacar de esto es este ente negociador y algo que podríamos ver en un eventual gobierno, sobre todo con un estallido social que está latente, que puede surgir como no, pero tendríamos un gobierno mucho más negociador que por ejemplo el de Sebastián Piñera. Alguien que va a dar un poco más de ceder en un ciertos más puntos, no con tanta autoridad. Entonces siento que eso podríamos destacar de este proceso para después irse al Ministerio de Desarrollo Social y olvidarnos de él hasta que se postula alcalde de Las Condes. Claro, de hecho... Dale, Dami. Sí. De hecho, Lavín, como decían ustedes, se tomó el inicio nomás de este conflicto, porque fue el 2011 y ya... en julio de ese mismo año ya estaban solicitando la renuncia de él al ministerio y al final salió del Ministerio de Educación, lo sacó y de ahí ya vuelve esta figura mucho más fuerte que es Harald Beyer y claro, súper importante el tema del conflicto de interés que había en ese tiempo por el tema de la Universidad del Desarrollo. Justamente se estaba atacando en ese tiempo el movimiento estudiantil sobre el lucro en las universidades y se acusaba a Joaquín Lavín de lucrar con la Universidad del Desarrollo. Bueno, también en ese tiempo había muchas demandas estudiantiles como la desmunicipalización y en ese caso Joaquín Lavín era mucho más con esta tendencia de conversar las cosas, a diferencia de Harald Beyer, que era un ente mucho más duro, mucho más fuerte, y ahí al final como que este cambio de ministerio, no sé si fue mejor o peor para el movimiento estudiantil, porque Lavín estaba mucho más dispuesto a conversar, y como lo mencionaba el Ariel, estar en un cargo de ministerio te deja atado de manos, porque todo está subordinado. Es como lo que hablábamos, lo que alguna vez pasó con Mario Desbordes, que era un ente súper llamativo en el Congreso, que tenía una palabra súper fuerte con los temas sociales, con el retiro del 10%, y entró al Ministerio de Defensa y quedó como de brazos cruzados. Mario Desbordes ni siquiera se ha visto en este último tiempo con alguna declaración, está en otra. Entonces, claro, analizando la figura de Lavín, como decía el Ariel,
si llega como a un eventual gobierno, sería un gobierno mucho más de generar acuerdos, como él siempre destaca. Yo soy una persona que busca generar acuerdos, que busca la conversación, que siente que el gobierno de derecha e izquierda tiene que acabarse. De hecho, alguna vez dijo que si él llegaba a ser presidente en alguna de sus campañas, dijo que él tendría ministros de derecha, de izquierda, tendría ahí puestos como de todo, una mezcla en el ministerio. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede con Joaquín Lavín estos días. Candidatura independiente, acuérdense de mí. Vamos a ver si se Candidatura atreve, porque independiente. igual es un gran paso. Si llega a ser independiente, no sé, igual siento que generaría un quiebre importante en Chile Vamos, por lo menos. Chile Vamos ya está quebrado, así que... Si ese es el tema. Como Joaquín Lavín es un personaje de acuerdos. Solamente eso me queda agregar. Y algo iba a agregar de... por ejemplo, un ejemplo muy muy claro de la subordinación que estamos viendo ahora es Enrique París. Enrique París yo encuentro que cambiaría muchas cosas, pero se nota que hay una mano presidencial, como sobre todo el tema del desconfinamiento. Yo siento que hay un apuro detrás, así que siempre está la subordinación, pero ahora con Joaquín Lavín a la cabeza, solamente queda esperar. Dentro de esa misma... Perdón, dale, Maya. Ay, perdón. Dentro de esa misma línea, igual quería agregar que, claro, pues, ahí se ve un poco la subordinación, como bien dicen ustedes, la Tami y el Ariel. En lo último que pasó con Joaquín Lavín dentro del Ministerio de Educación, que fue cuando el presidente dentro de su cadena nacional anunció lo que era el Gran Acuerdo Nacional por la Educación, el GANE, y el Fondo Educacional de 4.000 millones, creo que era. Que ahí ya a Joaquín Lavín se le vino la movilización encima, y de hecho eso fue como el punto en el que hizo que su popularidad bajara desde un 70 a un 46%. Eso quería agregar. Sí, lo que quería agregar, en verdad, como preguntarle, pregunta abierta, ¿qué opinan ustedes cuando un personaje, y claro, ahora se nota que me estoy refiriendo a Lavín, pero cuando alguien deja su cargo, yo lo encuentro una irresponsabilidad tremenda, haciendo referencia a la renuncia que hizo a su cargo como primer ministro de Desarrollo Social, posterior a esto de que hicieron el cambio de gabinete en el Ministerio de Educación, con esto de la movilización, que pidieron su renuncia, etcétera. Fue movido al Ministerio de, ¿cómo se llamaba antes? De Planificación. El Mideplan. También. Y luego se denominó el Ministerio de Desarrollo Social, y un poco más largo el nombre, pero dejémoslo en Desarrollo pero Social. Desarrollo Social como conocido normalmente. Claro. Y luego renunció para ser en el 2013 como generalísimo de Pablo Longueira, si no me equivoco, sí, para las presidenciales. Entonces, para mí deja mucho que hablar que un personaje que ahora venga y diga que está que diga que su preocupación primordial es la gente, la pobreza, entre otras cosas, como labores que se desempeñan justamente dentro del Ministerio de Desarrollo Social, lo había dejado agotado y ahora venga a decir, no, ahora sí vengo a arreglar las cosas, ¿cachai? Pero dejar votado tu cargo para mí es una responsabilidad tremenda. No sé qué opinan ustedes, no sé si lo dejo abierto. Depende de muchas cosas, siento yo. Sí, depende de muchas cosas. Porque pasa que no es lo mismo un ministerio que una presidencia. No es lo mismo un ministerio que un cargo de elección popular. Yo siento que cuando eres por ejemplo, yo sentiría mucho más grave que se repostule ahora para elecciones de alcalde, salga y después se tire candidato presidencial. Eso lo encontraría mucho más grave, por ejemplo, lo que quiere hacer Matei. A diferencia de un ministerio que es un cargo designado. Entonces, como el Ministerio de Desarrollo Social era un ministerio que se estaba rearmando, que se estaba estructurando. Obviamente en la política hay algo que es un truco demasiado sucio, pero es lo que es el gran problema que tenemos, que es vivir de la política. Tú tienes que mantener tu cargo. Por ejemplo, si salía a la izquierda, te caes sin pega. Ese es el tema. Y creo que es algo que se va a ver mucho ahora con el tema de la limitación a la reelección. Entonces, para mí dejar un ministerio es tan volátil como ahora estamos pidiendo renuncias de ministros y pasan ministro, y pasan ministro, y pasan ministro, y pasan ministro. No lo veo tan grave en el caso de, por ejemplo, renuncia a la alcaldía de Las Condes.
Ahí sí sería grave, porque es un cargo de que la gente te puso en ese lugar. La gente te dijo, yo confío en ti y tú vas a estar ahí sentado y de ahí después salir para ser un candidato presidencial, sabiendo desde antes que lo puedes hacer. Creo que ahí es más grave que renunciar a un ministerio. Por cierto, eso es lo que quiere hacer Jadwe Jadwe, por ejemplo, también. ahora con las presidenciales para cuando vengan. El plan, y en el caso de que vaya a la presidencial, que ya está, va a renunciar como su cargo de alcalde. Pero sí, no sé, yo no estoy tan de acuerdo con lo de Ariel. Para mí sí significa una responsabilidad, porque ni siquiera iba a un cargo como no iba a la presidenciales para el 2013. Él iba como generalísimo. Entonces, como, ¿cuál es tu incidencia social y tu incidencia política en generar políticas públicas o otros cuando dejáis tirado tu labor que sí tenía un peso político y podía generar cambio, pues, ¿cachai? Para mí, yo no transo, para mí fue una responsabilidad tremenda. Mira, valga recordar, ¿quién fue el generalísimo de Sebastián Piñera en las elecciones de ahora? No me acuerdo. Andrés Chadwick. Es decir, un generalísimo puede ser un ministerio del Interior, que es mucho mejor que un ministerio de Desarrollo Social. No me convence. Ahí la dejo. Ahí la dejo. Y además Longueira era un candidato fuerte. Solamente se enfermó. Si no, salía. Bueno, chiques, voy a tener que parar la conversación, lamentablemente. Yo sé que están muy motivados, los veo muy motivados, pero lamentablemente ya llevamos 1 hora de programa, así que ya tenemos que ir cerrando. Vimos más o menos casi toda la historia política de Joaquín Lavín. Faltó quizás enfatizar en su alcaldía en la comuna de Las Condes, pero yo creo que esos hechos son mucho más cercanos, son cosas que ya la gran mayoría de las personas conocen, todas las propuestas que ha hecho, todo es más cercano, así que al menos vimos un poco de su historia, su última polémica. Y bueno, ahora ya para ir cerrando este programa de Actualizando el Medio, vamos a pasar a nuestras últimas 2 secciones que, como siempre explicamos, son 2 secciones que usamos para salir un poco de la tensión de las conversaciones que tienen que ver con política, para relajarnos, reírnos. Y la primera es la noticia freak, en la que cada uno de los panelistas menciona una noticia freak que haya ocurrido durante la semana o durante los últimos días. Así que, ¿alguien tiene su noticia freak lista? Yo. Dale, Ariel. Esto lo hice Cooperativa. Los pingüinos. A ver, ¿dónde ustedes creen que se crearon los pingüinos? ¿O se originaron como biológicamente? ¿El hielo? No, un lugar como específico. ¿La Antártica? ¿La Antártica? No, exactamente, aquí dice: pingüinos se originaron en Nueva Zelanda y no en la Antártida, según un estudio. Un análisis genético reveló que el origen de los pingüinos fue en las aguas templadas de Nueva Zelanda y no en la Antártida, como generalmente se piensa. El estudio, hecho por la Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, reconstruyó la historia que cuenta que un genoma de 18 especies de estas aves no voladoras para comprender de dónde, cuándo y en qué condiciones impulsaron la diversificación de linajes. Este trabajo define que fue en Nueva Zelanda y no en la Antártida. Así que si ustedes dicen como los pingüinos hacen en la Antártida, le dice no, fue en Nueva Zelanda. Fake news. ¿Quién quiere seguir? Ya, yo sigo. Dale, Tan. No sé si esta es noticia freak, pero es como una conmemoración o un recordatorio. Ayer en Estados Unidos se hizo una marcha en Washington, D.C., conmemorando el histórico discurso que dio Martin Luther King. Entonces se hizo esta marcha conmemorando la figura de Martin Luther King, el discurso que dio en ese tiempo, y su nieta apareció, que se llama Yolanda Rene King, y dijo que nuestra generación acabará con el racismo. Vale recordar que Martin Luther King fue un gran luchador por los derechos civiles de los afroamericanos y contra la discriminación, y fue asesinado. Así que quería conmemorar la figura de Martin Luther King. Y en un contexto no menor. Claro, Sí, con el tema de George Floyd. Y también en lo que sucedió en Wisconsin. También. Así que en un contexto no menor. Vane, Amaya, ¿quién la tiene? Ya la tengo. Dale, Maya. Ya.
El fotógrafo chileno Javier Vergara fue uno de los autores destacados en los Critic Choice Awards de la prestigiosa revista internacional Lens Culture. Bueno, resulta que Vergara sacó una imagen tomada el 11 de noviembre del 2019 en medio del estallido con una foto que se llama Chile Resiste y muestra las manifestaciones que combaten con escudos el impacto del carro lanzaguas de carabineros yo quería mostrar la imagen, pero bueno, a ver, no sé si se va. Bueno, sí, sí se ve. Algo se ve. Pero podríamos escribir algo y subirla a nuestras redes sociales. Sí. Y síganlo en su Instagram. Bueno. Javier Vergara Foto. Y lo llamativo de él es que él sacaba fotos de partidos de fútbol. Él era ahí el fotógrafo oficial de la Universidad de Chile, del club de fútbol. Y solamente pescó su cámara y se fue a las manifestaciones y sacó este pedazo de foto. Así que como solamente es ojo fotográfico. Así que destacado el trabajo de Javier Vergara. Que, bueno, para que se den cuenta de que cualquiera puede ser un gran fotógrafo solamente con ciertos fotógrafos. Vane, tu noticia freak. Ya, sí, no sé si es freak, en verdad, durante esta semana, creo que fue ayer, antes de ayer, estoy medio perdida con los tiempos, se estrenó una nueva canción de Selena Gómez con Blackpink. En verdad yo no soy muy fanática de ninguna de las dos, pero me gusta mucho Blackpink, siento que son mis tecas, me encanta su coreografía, y esto es muy buena, se llama Ice Cream, para que la vean. Sí, es muy buena. A mí me gusta mucho Selena Gómez y me gusta la canción, sí. Y bueno, para finalizar, mi noticia freak, no sé si la vieron, yo creo que sí. Estoy muy emocionada por esto. En una nueva sección de Baby News. No, que nació la hija de Katy Perry junto a Orlando Bloom. La primera hija de Katy Perry y la segunda de Orlando Bloom, quien ya tiene un hijito junto a Miranda Kerr. Y bueno, nació la hija y se llama Daisy Dove se escribe, no sé cómo se dice, Bloom. Y subieron una foto, fue curioso porque subieron una foto a través de la cuenta oficial de Instagram de UNICEF, si no me equivoco, que de la cual son embajadores los padres de Daisy. Así que eso estoy muy espérate, yo quiero ir con otra noticia que yo pensé que le iba a decir la Vane. Y bueno, ahora ya pasando Antes. Yo pensé que le iba a decir tú, Vane, pero otra noticia freak. Que yo pensé que le iba a decir tú, la muerte de Chadwick Boseman, el actor de Black ¿verdad? Panther, Sí, que falleció esta semana. Perdóname. Como busqué otra pensando que le iba a decir tú, pero aprovecho de decirla yo nuevamente, que es Sí, dale. que es Chadwick Boseman, el protagonista de Pantera Negra. Entonces, relacionándolo también con lo que decía la Tami, él tenía cáncer y también era un activista con el tema de los derechos raciales. Entonces, como un golpe bastante duro también como para el cine. Y todos siempre vamos a recordar el Wakanda Forever para usarlo como consigna en muchas cosas. Así que muy triste la muerte de Chadwick Boseman. Así es, y bueno, ahora sí, para pasar a la última sección del programa, que es la frase o palabra que, según ustedes, define la semana. ¿Quién quiere comenzar? Voy yo. Dale, Ariel. Esta semana a mí me dio mucha risa y rabia al mismo tiempo. Hay muchas declaraciones que dan risa, pero al mismo tiempo, si uno la da al trasfondo, dan bastante rabia. Primero, Joaquín Lavín siendo socialdemócrata, que uno, ya lo comentamos todo este programa, que es como, no, amigo, no se tranza. Sebastián Piñera pidiéndole amablemente al coronavirus que se vaya del país. Todo lo que está sucediendo con los camioneros, que esta defensa férrea del no uso de fuerzas policiales para liderar la carretera por parte del ministro Pérez también da risa y rabia. Son todas declaraciones que uno ve y dice como tanto. Ahora también Felipe Cas diciendo yo rechazo la yo rechazo la violencia, pero voto por el apruebo, que también es como una frase bastante extraña. Entonces, como hay muchas frases que salieron en esta semana que hacen que uno que les dé mucha risa, pero si uno le busca el trasfondo, da bastante rabia. Pero bueno, yo no soy una persona que muestra mucho la rabia, así que por eso prefiero reír. Pero es como eso.
Muy bien, chiquillas. Sí, creo que como siempre la conclusión un poco de parte del programa viene siendo como la conclusión de la semana en parte. Creo que más que una palabra, más bien como una frase que en verdad me da mucho miedo como seguir siendo y volver a ser un país sin memoria. Es difícil, me produce como cierta nostalgia, como que todo el apoyo que está recibiendo, sobre todo con este contexto que estamos teniendo ahora con Lavín, y olvidar la figura que fue igual, pues si bien, como decía Larín, no fue de tanta importancia, tanta, digamos, como relevancia, no implicó tanto su figura en años de dictadura, sí no podemos olvidar que es un pinochetista férreo y que ahora se esté disfrazando de oveja blanca, no. Y eso, me gusta que este programa justo haya sido en conmemoración del Día de los Detenidos Desaparecidos, hoy 30 de agosto, no sé cuándo lo van a estar escuchando ustedes, pero nosotros estamos grabando hoy, 30 de agosto como les decía, y eso, ojalá no perder la memoria. Muy bien, Dane. Y Amaya, Tami. Sí, ya la tengo. Me quedo con dos cosas que dijeron los chiquillos. Primero, me gusta esta palabra, o sea, no que me guste, sino que me llegó. Diferencia de trato. Se ha visto mucho con el tema de los paros de camioneros, que no se ha aplicado, no me acuerdo el nombre de la ley. La identidad política. No sé, creo. No se le ha aplicado, había una diferencia de trato. Era como la imagen de un carabinero con los camioneros de la mano, mientras que con los estudiantes, con los mapuche era violencia directa cuando había algún incidente. Entonces eso dejo ahí para la reflexión, como la diferencia de trato que se ha dado con esta protesta. Una mirada mucho más pasiva del gobierno, como comentaba Ariel, con este tema. Y por otro lado me quedo con la palabra también de no olvidar. Siento que era muy importante este programa que hicimos, ya que igual es probable que si Lavín se postula salga como presidente, y es importante no olvidar porque sí estuvo por el sí, defendió a Pinochet, hizo un libro a la apología neoliberal, como lo mencionábamos en el programa, y es peligroso tener una persona tan camaleónica, tan cambiante. Da miedo porque da incertidumbre para el futuro y no sabemos qué podría volver a pasar. Hoy día estamos con pensamientos tan extremos en la política, desde José Antonio Kast con su extremismo de derecha, que no sabemos cómo se puede mover ahí la cosa, así que hago como el llamado a no olvidar, y si vamos a tomar decisiones y si vamos a votar, lo hagamos sumamente informados y tengamos en cuenta todas las consecuencias que podría traer que una figura política esté gobernando. Bueno, yo respecto como a no sé si tengo una palabra o una frase, pero me gustaría hacer el llamado. Yo sé que ya estamos como un poquito lejanos todavía queda para el plebiscito, pero ya quiero hacer un llamado a informarse bien al respecto. Cualquier consulta, acérquense a personas que tengan conocimiento o busquen. He escuchado mucha gente que realmente no sabe cómo las alternativas que hay y simplemente va a votar rechazo. Entonces, o viceversa, tampoco entienden lo que es el apruebo, pero como es algo que está en el aire el apruebo, como que también seguían por eso y como en el fondo hacer un voto que venga desde la conciencia, desde lo que uno desea para su población. Y bueno, nosotros esperamos también como Radio F5 actualizando el medio que durante esa instancia por lo menos tengamos material al respecto. Me imagino que obviamente vamos a hacer un especial y ahí veremos qué cosas se aproximan. Así que eso. Y Gaby, ¿cuál es la tuya? Bueno, la verdad es que tenía como las ideas que dijeron ustedes. Me las robaron, básicamente. No, mentira. Así que no sé qué decir. No, voy a decir sí por apruebo y voy a agregar que nos sigamos cuidando. Voy a agregar esa frase en torno a el contexto de crisis sanitaria que aún está presente, sobre todo
Lo digo considerando que ya hay varias comunas que están en proceso de desconfinamiento, que se van a ir sumando más, que ya hay una apertura gradual del comercio, de los malls y todo eso, que ya hemos visto. Así que un llamado ahí a seguir cuidándose y que el virus aún está. Así que si se pueden quedar en casa y si no tienen la verdadera necesidad de salir, quédense en casa. Esa es mi frase. Y antes, para cerrar lo que importante que dijo Amaya, este programa nosotros lo hacemos solamente con el fin de informar. Nosotros le entregamos todas las herramientas, le dijimos quién es Joaquín Lavín, como sus pros y sus contras, expectativas políticas, lo mismo con Bachelet, dimos sus pros y sus contras, y ahí cada uno decide si es la mejor opción. Nosotros no le estamos diciendo, no, sé que no voten por Joaquín Lavín. Si usted quiere hacerlo, hágalo, pero a conciencia de lo que hemos dicho en todo este programa. Lo mismo con el programa con Bachelet, y así lo vamos a hacer quizás con todas las figuras políticas. Un programa de Matei también sería bastante entretenido hacer, que también una figura presidencial, de Daniel Jadwe, y así. Nosotros venimos a entregarle las herramientas y usted decide los que las toma. Obviamente hay un sesgo político, como decía la Gaby, todo, por lo menos en esta panel abiertamente hemos dicho que aprobamos. Entonces nosotros le entregamos las herramientas y ustedes deciden si las toman o no. Así que eso, solamente lo hacemos con el fin de informar y no de desmedrar, por ejemplo, la figura de Joaquín Lavín, porque dijimos pros y contras. Hay que decirlo. Sí, de hecho, como que se genera un polo de opinión muy grande, se puede notar dentro de nuestra misma radio, y cada uno entrega también opiniones. Obviamente uno no se desciende de eso, pero son como para que ustedes también se planteen si pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, y para que al fin y al cabo piensen cuál es su opinión. Sí, muy importante lo que mencionan las chicas, y a votar con conciencia en todo lo que se vienen muchas cosas. Así que eso, muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Nos estamos viendo en un próximo programa de Actualizando el Medio, o Siempre en Buena Onda. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y YouTube, que ahora estamos subiendo nuestros podcasts también a YouTube con nuestras grabaciones. En Facebook y YouTube nos pueden encontrar como Radio F5 y en Instagram como radio.f5. Así que vayan a seguirnos, como también en todas nuestras plataformas, en Spotify y Tomás Ariel. iVoox y Apple Music. Eso, muchas gracias, Ariel, que siempre se me olvida. Y eso, nos estamos viendo en el próximo programa. Que estén muy, muy bien. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao.